Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta reunión. Aquí nos encontramos como hace 15 días con la audiencia viva. Estamos en casa de Lidis y Pedro, qué rico que han podido venir ustedes que están aquí sentados, desde el más chiquito hasta el más grande, delicioso. Y bueno, para todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, también muy rico poderlos tener aquí. Le damos saludos pues a quién, a los que están en Alemania, que ahora tenemos también gente en Alemania que nos sigue, que le ha gustado mucho compartir con nosotros y pues muy rico que de tantos lugares del planeta ya, si algo bueno ha traído esta pandemia es que ahora podemos comunicarnos con la gente de una forma como de pronto no estábamos acostumbrados antes, ¿no? Antes pensábamos de que bueno, compartamos con los que están aquí, pero vemos de que nos ha abierto la oportunidad los medios sociales de una forma de poder compartir la palabra del Señor, dar a conocer a Cristo de una forma que no tiene casi límite. Porque donde estés en este planeta y hasta fuera del planeta si estuvieras, podrías comunicarte por medio del internet para compartirle a alguien las buenas nuevas de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, bueno, Alemania, Perú, Colombia, Estados Unidos, Noruega, obviamente, Suecia, todos están ahí conectados para poder aprender. Les cuento que hoy ya había pensado que de pronto fuéramos a compartir algo un poquito diferente. La intención era que, bueno, Patico iba a empezar con un tema diferente, pero bueno, por razones de salud no se pudo. Yo le decía, Señor, bueno, entonces ahora que les comparto a mis hermanos, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué me estás enseñando a mí que yo les pueda compartir? Y hablando con él me dijo, no, sigue lo mismo, vamos a seguir. No son palabras, no se trata de palabras, no solamente son palabras. Y le dije, bueno, Señor, ustedes tendrás que darme más y me ha dado más. Entonces yo les recomiendo a ustedes, cuando tengan tiempo, siéntense. Incluso a mí me gusta hacerlo. Yo les decía la reunión pasada, de que me gusta escuchar las enseñanzas mías otra vez, porque a mí mismo me edifican. Entonces, si ustedes tienen tiempo alguna vez, siéntense en su casa, escuchen el primer tema que tuvimos de que es más que palabras. Escuchen el número 2, escuchen el número 3 y escuchen el número 4. La idea no es que ustedes se aprendan eso de memoria, la idea es de que la palabra del Señor, por medio de lo que estamos compartiendo, les hable a su vida y les ayude a crecer, a madurar y a entender de qué se trata la vida en Cristo. ¿Sí? Entonces, háganlo como un ejercicio personal, no es tarea, no es nada, es simplemente, a ver, ¿qué fue lo que el Señor me dijo esa vez? Ok, claro, y en eso voy añadiendo conocimiento y experiencia para que se vuelva una realidad en mí. ¿Sí? Yo lo hago constantemente. Escucho a otros pastores, predicadores y digo, esa predica tengo que volverla a escuchar, ¿cierto? Lo hemos hecho varias ocasiones porque decimos, no es suficiente escucharlo una vez. No tiene que recordarse lo que le están enseñando para que esto no entre por aquí y salga por acá, sino que tome raíz en el corazón y lleve el fruto que debe llevar. Bueno, entonces es más que palabras número 4. Miraremos a ver qué pasará la próxima semana, pero por lo menos hasta ahora vamos ahí. Esta semana vamos a abrir primera en Mateo capítulo 7, versículo 20. Mateo capítulo 7, versículo 20. Alexander y Paola, bienvenidos. Qué rico que están ahí enchufados. Sean todos bendecidos. Melvita, Luis Carlos, todos los que están conectando poco a poco. Vayan buscando entonces en Mateo capítulo 7, versículo 20. Esta es la traducción, nueva traducción viviente, la que tengo acá. Dice de esta manera, pónganle cuidado. Esta es la nueva traducción viviente, ustedes dice de pronto un poquito diferente a la otra versión de la Reina Valera. Dice, así es de la manera que puedes identificar un árbol. Por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, de la manera como tú puedes identificar un árbol por su fruto, está diciendo aquí, tú puedes identificar las personas. ¿Por qué? Por sus palabras, por sus intenciones, por sus acciones. ¿Sí? Y el fruto de un árbol, ¿por qué se produce? Pensemos un poquito de eso. Ustedes han visto árboles que llevan fruto. Y ustedes seguro han visto árboles que no llevan fruto. ¿Cierto? Y usted dirá, pero ¿por qué dos árboles que están hechos para lo mismo puede que lleven mucho fruto y otro que casi no produce fruto? Sabemos que es porque para que un árbol pueda llevar fruto tiene que estar correctamente alimentado. ¿Cierto? ¿Sí?
Tiene que estar correctamente alimentado. Entonces, ¿qué necesita un árbol para crecer? ¿Alimento de dónde? De la tierra. Los nutrientes, los minerales y todo lo que sale de la tierra que le suple alimento a este árbol para que pueda llevar buen fruto. Tiene que recibir agua y tiene que recibir luz. ¿No les parece a ustedes interesante de que el Señor habla de que Él es luz, de que Él es agua, y que cuando el Señor habla de nosotros estar plantados, ¿en quién estamos plantados? En Cristo Jesús. Cristo es aquel que es nuestra tierra, que nos debe alimentar para que nosotros podamos recibir los nutrientes necesarios para poder abundar de vida y llevar fruto. Porque ustedes saben, ustedes que han estado en Colombia, tienen sus fincas o han vivido en una finca, de que el árbol que lleva fruto es porque está en desarrollo de ese árbol, ¿cierto? El árbol no da fruto al comienzo, da frutos al final, cuando ya ha crecido, cuando está bien nutrido y cuando abunda de tal cantidad de vida que se expresa ¿qué? En el fruto que otro puede comer. ¿Sí? Es como el último resultado del desarrollo del árbol. ¿Sí? Primero se crece, se forma, salen las hojitas, las ramas, y cuando tiene tanto nutriente, empieza a formarse el fruto. Entonces, tú puedes conocer el árbol por su fruto, como puedes conocer a las personas, ¿cierto? Por sus acciones. Ese es el fruto que se manifiesta en las personas. Entonces, la sobreabundancia de vida produce un fruto. Y no todos los frutos producen, y no todos los árboles producen fruto. Tengo que estar pendiente de eso. En San Juan capítulo 15, versículo 8, búsquenlo también. Esto es bien importante. Lo que vamos a decir ahora, ténganlo bien en mente. San Juan capítulo 15, versículo 8, de la traducción nueva traducción viviente. También ustedes, si lo tienen en la otra traducción de la Reina Valera de 1960, puede que diga un poquito diferente, pero el significado es lo mismo. A veces me gusta escoger de diferentes Biblias porque en unas ocasiones como que habla más claro en una, más contemporáneo el idioma, más fácil entenderlo. San Juan 15, 8 dice esto. Noten muy bien lo que dice. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan ¿qué? Mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿En qué es que el Padre es glorificado? En que nosotros demos mucho fruto. Y entonces, a veces yo me he preguntado, nosotros que hemos cantado canciones, yo lo he hecho 1000 veces, seguramente ustedes también, Señor, queremos ver tu gloria. Señor, que tu gloria sea manifiesta en medio de nosotros. Y a veces uno piensa, bueno, pero yo me he hecho la pregunta, ¿en qué estamos pensando? ¿En luces? ¿En rayos? ¿En algo por ahí místico que pueda aparecer? Cuando le preguntamos, muéstranos tu gloria, ¿sabemos verdaderamente qué es lo que estamos diciendo? ¿Sí? Yo me he preguntado cuando canto eso, ¿qué es lo que estoy diciendo verdaderamente, no? Y pues llegamos aquí a la conclusión, que la gloria de Dios se manifiesta es cuando el Hijo de Dios, que es habitado por el Espíritu de Dios, tierra en la cual estamos sembrados, nos está nutriendo para que por medio de nuestras obras podamos glorificar al Padre. Es algo visible. La gloria de Dios no es algo por allá, una luz de la aurora borealis que se mueve así, estamos viendo la gloria de Dios. No, la gloria de Dios se evidencia en personas que llevan, ¿qué? Mucho fruto. Aquí el Señor lo está diciendo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. No dicen que son mis discípulos, no hacen que son mis discípulos, muestran por la evidencia notoria, ¿sí? De la formación de un árbol bien nutrido, cómo es el fruto de aquel creyente. Y del fruto podemos hablar mucho, ¿cierto? Porque hablamos del fruto del Espíritu, que es uno, pero se manifiesta de muchas maneras. La gloria de Dios se manifiesta en personas que, ¿qué?
que llevan mucho fruto. Y ya hemos hablado de que para poder llevar mucho fruto tiene que estar bien alimentado. ¿Mm? Por eso tenemos que mirar de qué es que nosotros nos alimentamos, de dónde sale el suplemento que nos alimenta. Nosotros tenemos niños, la mayoría tiene un niño, un sobrino, un nieto o alguien, y sabe que un niño que no se alimenta correctamente se atrofia en el desarrollo, ¿cierto? Por eso es que los médicos dicen, los primeros años asegúrense de darle la leche materna que está suplida con todo alimento necesario para que ese niño crezca como debe ser, se forme correctamente, ¿cierto? Y pueda tener el desarrollo correcto. Pero ¿qué tal si ese niño después de 2 años, año y medio o algo así, todavía sigue tomando leche? Y no se le da la compotica, no se le dan los frijolitos, el pescado, el arroz y la carne. ¿O qué tal que nosotros a esta edad ya con 44 años viviera a punta de leche? ¿Sí? Estaría atrofiado, sin desarrollo, muscularmente mal, anímicamente, psicológicamente y todo lo que afecta a la mala nutrición. Por eso es que nosotros como creyentes, y más los que exponen la palabra del Señor, tienen que tener mucho cuidado de qué se alimentan y qué es lo que comparten con otros. Porque como hay buena alimentación, también puede haber mala alimentación, ¿sí? Acuérdense que Pablo dice de que tengamos cuidado de que no vayamos a corromper el evangelio, ¿sí? No que haya otro evangelio, sino que es que por medio de la levadura de los hombres y la religión que se ha metido en las congregaciones, se enseña es... Por momentos creo que se cae la señal un poquito. Disculpen si eso pasa, solamente sigan ahí porque otra vez como que vuelve a coger rápido, ¿ok? Entonces, la alimentación es fundamental y tenemos que nosotros saber que la fuente de nuestro alimento es Cristo, ¿sí? Que es expuesto por medio de las Escrituras, la comunión en la oración, por aquellos que predican la palabra, pero cada uno de nosotros tiene que comerse es a Cristo, por eso dice que nosotros comamos de Él. Ese es mi cuerpo por el cual vosotros es entregado. Él es el pan de vida. Él es el árbol que estaba en el medio del huerto, ¿sí? Dice que el verdadero pan no fue el que cayó en el maná, sino aquel que bajó del cielo y tomó forma de hombre, ¿cierto? Él es el alimento que cada uno de nosotros necesitamos para poder crecer y llevar buen fruto y de esa manera glorificar al Señor. Entonces, cada vez que usted piense con una canción, seguramente la va a escuchar, muéstranos tu gloria, usted ya tiene que saber, no está hablando de una cosa por ahí, mística, una lucecita que se mueve o un rayo o alguna cosa, no, la gloria de Dios se manifiesta es a través de mí, por medio de las obras que yo hago, que glorifican al Padre, de acuerdo a la nutrición que he recibido de parte de ¿quién? De Cristo. Alimentémonos de Él. Algo bien interesante que ustedes han leído es en San Juan capítulo 1:14. Ustedes han leído ese versículo también y aquí vamos a ver en cuanto a esto de la gloria de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 14. Creo que esa sí la tengo en la traducción normal de la Reina Valera. Y mire lo que dice ahí. Ahora estamos hablando de que la gloria de Dios, el fruto que se produce en los creyentes o en los árboles que están bien nutridos, glorifican al Señor, ¿sí? Y aquí en el 1:14 dice, y aquel verbo, todos sabemos que el verbo del cual estamos hablando es Cristo, ¿sí? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué vimos? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Vieron la gloria de Dios en el Hijo visiblemente. Póngase usted a pensar. ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Rayos? ¿Centellas? Cosas místicas de que Él volara para aquí, volara para allá. De pronto lo más raro que vieron fue que cuando caminó en el agua. Pero el resto, ¿qué era lo que Él hacía? La gloria de Dios se manifestó en una humanidad de servicio, de amor, de perdón, de restaurar al caído, de no juzgar, sino de revelar al Padre. La gloria de Dios se manifiesta en las cosas más pequeñas. Muchas veces pensamos que tienen que ser grandísimas cosas. No, era una vida
guiada por el Espíritu de Dios, y en eso el Señor era glorificado. Él dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre no era venir aquí a echar rayos y centellas contra los romanos y matar al uno y matar al otro y establecer su reino de esa manera. No, vino a mostrar a qué se parece un hombre o una mujer que es gobernado por el Espíritu de Dios, que es nutrido de parte del Padre y que se manifiesta y refleja la gloria de Dios. ¿En qué? En obras visibles. Aquí ellos dicen, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, ¿sí?, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Mm? Ellos vieron eso, a cómo es un hombre, cómo es un ser, tanto hombre o mujer puede ser, que es guiado por el Espíritu de Dios, que vive bajo el gobierno del Espíritu, ¿sí?, no bajo el concepto de la religión, no bajo el concepto de lo que tengo que hacer para agradar a Dios, o esto es lo que me enseñaron y por eso hago una serie de cosas, ¿sí? No, ¿cómo es que debo yo vivir? Guiado por el Espíritu, nutriéndome como debe ser de Dios, de Jesucristo y de su enseñanza. ¿Para qué? Para que yo de esa manera pueda ser un árbol que lleve mucho fruto y de esa manera que haga yo, glorifique al Señor. Por eso es que volvemos a la temática de lo que hemos estado tratando. Es más que palabras, ¿sí? Yo puedo ir a la iglesia y cantar, muéstrame tu gloria. Sí, Señor, muéstrame tu gloria. Yo puedo hacer una serie de cosas, hacer todo lo que un cristiano o una persona que ha sido nacido de nuevo puede hacer. Pero si de Cristo no estoy siendo alimentado y formado, ¿cierto? Mis obras muestran la calidad de creyente que soy. ¿Sí? Mis obras mostrarán de qué me estoy alimentando. Porque nos damos cuenta de que hay creyentes, ¿cierto?, que no llevan fruto. Que las palabras no concuerdan con la realidad, ¿sí?, con sus expresiones para con los demás, ¿sí? Y aunque son salvos, o somos salvos, porque de eso no estamos hablando aquí. Aquí no estamos hablando de que una persona por las obras se salve o no. Estamos hablando de que es salvo por Cristo, pero no ha podido experimentar el reposo o la gloria de Dios en su diario caminar. Y es que de eso se trata esta vida. No estamos aquí para llenarnos los bolsillos de plata. No estamos aquí para nosotros ser los ricos del paseo, los grandes de la congregación, la posición de pastor o de evangelista o de maestro o músico. Esos son oficios del trabajo congregacional. Nosotros estamos aquí es para crecer en Cristo Jesús, para glorificar a ¿qué? Al Padre. Eso fue lo que vino a hacer el unigénito. ¿Por qué pensamos que entonces nosotros venimos a hacer otra cosa diferente? ¿No? Si el más grande de todos, el creador de los cielos y la tierra, el Hijo de Dios, vino a hacer la obra del Padre, a mostrarlo a Él y glorificarlo, pues cuánto más nosotros deberíamos entender que esa es la función nuestra también. Y dice que glorificamos al Padre ¿cuándo? Cuando llevamos mucho fruto. Pero un árbol, si no está alimentado de una fuente correcta, no va a estar llevando mucho fruto. Necesita los nutrientes necesarios. ¿Por qué será que el Señor dice, permanezcan en mí y yo en vosotros? Una palabra bonita. Eso lo hemos tratado muchas veces. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Ah, sí, yo soy salvo, y entonces por eso el Espíritu Santo habita en mí, entonces por eso yo permanezco en Él y Él en nosotros. Verdad. Pero lo lleva mucho más allá el Señor. Permanezcan en mí, la fuente de vida. Permanezcan en mí, la guía del Espíritu Santo. Permanezcan en mí, nútranse de mí, coman de mí, porque de esa manera yo permaneceré en ustedes. ¿Para qué? Para que las obras del Dios Todopoderoso, que ya están preparadas de antemano, se manifiesten en ustedes y puedan darle gloria a Dios. Los que ven desde afuera, ¿sí?, de que este hombre o esta mujer verdaderamente está reflejando a Cristo. Hablábamos con Patico el otro día de que aún José, José, sí, el hermano de aquellos hijos de Jacob, que fue vendido, ¿cierto? Y que fue echado en un hueco, lo vendieron sus hermanos, después lo calumniaron por cosas que no hicieron. Aún en la cárcel, este muchacho era próspero. ¿Por qué? Porque había entendido que no tenía que ver con la condición de él, sino con el corazón que tenía para con Dios.
Tanto que el Señor vio eso en lo más profundo de la cárcel. No era una cárcel como las noruegas, con microondas y jueguitos, y Nintendo y televisión y ventana. Un hueco que, quién sabe, nadie quisiera estar. Pero ahí aún la gloria de Dios se manifestaba por medio de las obras que Él hacía. ¿Sí? ¿Y qué pasó? El Señor lo sacó de ahí y lo puso en un lugar. Entonces, miremos esa parte. El Señor Jesús vino a mostrarnos a nosotros a qué se parece un hombre o una mujer que es guiado por el Espíritu, que permanece en el Padre, que se alimenta correctamente, ¿sí? Para que tenga un desarrollo y una formación a la imagen de Él, para que pueda llevar la gloria de Dios a manifestación. ¿Mm? Porque eso agrada al Padre. Bueno. Entonces podemos ver de que aunque tú hayas estado 5, 15, 30 años en creer en Cristo, eso no necesariamente manifiesta el gobierno de Dios. Yo creo que hemos hablado de esto en varias ocasiones, creo que incluso hablamos de esto en una prédica independiente, donde hablamos de que el reino de Dios no es algo solamente que va a venir un día. Sí, va a venir un día, lo veremos con estos ojos físicos, pero el reino de Dios dice que ya está entre nosotros. ¿Sí? Él mismo lo dice en las Escrituras. Ustedes dicen que el reino de Dios está allí y está allá. No, 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 no. El reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está donde está el rey del reino. ¿Y quién es? Cristo. O sea que el reino de Dios puede ya estar habitando, morando y manifestándose sobre todo creyente que habita bajo el abrigo del Altísimo y se guía por el Espíritu de Dios. Entonces, ahí la gran diferencia. Pueden haber cristianos, creyentes, que llevan un mes, 5 años, 15 años, 30 años, o se murieron y jamás entraron en el reino de Dios. ¿Estoy diciendo con eso que no fueron al cielo? No, acuérdense que estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de una atmósfera, un ambiente de gobierno donde el Espíritu está gobernando sobre la vida de ese ser. ¿Sí? Acuérdense, el Señor Jesús dijo: yo no vine a hacer nada por mí mismo. Lo que el Padre me dice, eso es lo que hago. Él caminaba era por la guía del Espíritu, ¿cierto? Por lo que Él le decía. Así también nosotros. ¿Mm? Y por eso no tiene que ver con edades, ni tiene que ver con años. Tiene que ver es con un corazón que permanece en Él y Él en nosotros. Y entonces el reino de Dios viene a manifestarse. ¿Mm? En el ámbito familiar, en el ámbito económico, en el ámbito ministerial, en el ámbito personal, psicológico, económico, todo es afectado por este gobierno, el gobierno del Espíritu. Así como está el gobierno de las tinieblas, existe el gobierno de la luz. Y los dos actúan paralelamente. Nosotros, que estamos en Cristo, deberíamos, porque conocemos a Cristo, ya que hemos sido trasladados de la oscuridad a la luz, vivir bajo este gobierno por el Espíritu de Dios y crecer en todo lo que tiene que ver con este régimen o este sistema gubernamental del Espíritu, para que podamos nosotros, ¿qué? Dar a conocer la gloria de Dios con nuestras vidas. Pero también vemos que podríamos ser, y de eso tenemos que cuidarnos, creyentes que aunque hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, del gobierno de las tinieblas al gobierno de Cristo, de su Hijo amado, podemos todavía estar operando o viviendo bajo la antigua manera de vivir. Y también eso lleva un fruto. Todo lo que se siembra lleva fruto, sea de la carne o sea del Espíritu. Lo que siembras en la carne produce muerte, y lo que siembras del Espíritu produce vida. En eso estamos, conociendo a funcionar, a caminar y a vivir bajo la guía del Espíritu, bajo el gobierno y régimen del Espíritu de Dios, dice que es Cristo. El Espíritu es Cristo. Cristo y el Espíritu son uno, así como con el Padre. Y vinieron a morar dentro de nosotros, templo del Espíritu, para que nosotros seamos gobernados por su Espíritu y llevamos todo pensamiento, toda autoridad, toda cosa que se quiera levantar contra el conocimiento de Cristo a la verdad. Sí, una vez hace mucho tiempo prediqué eso, de que cuáles son los argumentos de este siglo, son los que vienen a la mente y al corazón, y tenemos que llevarlos es a Cristo. ¿Cómo procede Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? Siempre, siempre llevándole y dándole la gloria al Señor. ¿Ok? Entonces, por eso puede ser de que un niño de 8 años, una niña de 10, así como tú,
chiquita, no tiene que ver con edad, muñeca. Tiene que ver con un corazón dispuesto para el Señor, ¿sí? Puede estar revelando más la gloria de Dios que un viejo de 44 años que, ¿qué? Que lo único que conoce es religión. ¿Mm? Entonces, seamos como los niños, recibamos la enseñanza, ¿sí? Sin tanta vaina y misticismo y pensamiento, razonamiento. Tomémosla, aceptémosla, vivámosla, comámosla y disfrutémosla, porque eso va a llevar un fruto, ¿sí? Bueno, en Hebreos capítulo 3, versículo 7, esto es un versículo un poco largo que vamos a leer, pero creo que nos va a decir mucho. Aquí sí voy a buscar en la Biblia, lo tengo acá en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Espérate que te me llevas el teléfono y lo necesito. Capítulo 3, versículo 7 de la traducción, nueva traducción viviente. A ver. 3:7 de Hebreos. Traducción, ¿cómo se llamará esa? TLA. Traducción latina, algo así debe ser. TLA por lo menos se llama. Lenguaje actual. Lenguaje actual, sí, traducción lenguaje actual es esa, ¿verdad? Hebreos capítulo 3. Dice así, vamos a leerlo despacio. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Por eso hay que hacer lo que dice el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos. Si hoy escuchas la voz de Dios, no sean tercos. Como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Aquí está haciendo un paralelo, mostrando que en otro tiempo Dios le habló a los israelitas en el desierto, fueron tercos y no quisieron escuchar. ¿Okay? No sean ustedes como ellos, está diciendo. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso Dios les dijo, aunque los traté bien durante 40 años en el desierto, 40 años es una vida de un hombre. Bueno, en ese tiempo yo no creo que la gente viviera mucho. 40 años era ya una generación que pasaba, ¿me entiendes? Dice, por eso Dios les dijo, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto, le dice al pueblo de Israel. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos, o sea, no vivían por la guía del Espíritu, ¿sí? O por la guía de los mandamientos que les había dejado. En ese tiempo no era el Espíritu, eran otras cosas, la ley de Moisés, mas ahora es por el Espíritu. Y si el Señor dice eso de la ley de Moisés, ¿cuánto más a nosotros que ahora vivimos por lo que el Hijo enseñó? ¿Sí? No por las tablas de letras, sino por el Espíritu de Dios. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los habría hecho descansar. A ellos les fue prometida una tierra prometida, ¿sí? La tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel, ¿sí? Y ellos, Dios les ha dicho, van a ir allá. Pero a causa de su desobediencia, este pueblo de Israel, ¿sí? Que no ponía oído a la voz de Dios ni a la ley de Él, ¿sí? Dijo, estoy cansado de que ustedes anden vagando en sus mentes, desobedeciendo, no van a entrar en mi reposo, o sea, no van a entrar a esa tierra prometida. Ahora ustedes pensarán, ok, ¿quiere decir que no vamos a entrar al cielo? No estaba hablando de cielo aquí, está hablando de un estado de vida, ¿sí? La tierra prometida es Cristo, ¿sí? Para ellos fue Canaán, para nosotros es Cristo. De poder nosotros entrar a experimentar a Cristo de tal manera que podamos entrar ¿en qué? En el reposo, en el descanso, ¿sí? En la paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque te estén calumniando, te estén hablando mal de ti, te estén haciendo lo más increíble, tú puedas permanecer en justicia, paz y gozo. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en ¿qué? Justicia, paz y gozo.
Y el que en Cristo habita ha entrado en el reposo. Está viviendo y habitando por el Espíritu en el lugar que fluye, ¿qué? Leche y miel. ¿Sí? Sabemos que las Escrituras cuando hablan, ¿de qué hablan? Hablan es de Cristo. ¿Sí? Toda la Escritura dice que desde el comienzo de las Escrituras hasta el final hablan es de Dios, de Jesús. ¿Sí? Aquí de qué está hablando. Ellos pensaban en una tierra física, y para ellos era física, mas para nosotros no lo es. ¿Sí? Y aunque esperamos la venida del Señor, la nueva Jerusalén y el cielo, nosotros ya podemos estar experimentando, ¿sí?, el reino de Dios, su gobierno y la tierra prometida porque está en Cristo Jesús. Él es la tierra prometida del creyente, al que puede entrar en el reposo del Señor a pesar de lo que esté alrededor. ¿Sí? Entonces, donde los habría hecho descansar. Entonces, por eso es que yo digo, hay muchísimo creyente, ¿sí?, que aunque esté en esta tierra, no logra entender que el reposo del Señor no vendrá, sino que ya puede ser. ¿Sí? No fue, sino que es ahora. Y en este momento eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. No son palabras, no son cosas. Es la experiencia de poder nosotros estar en Cristo Jesús. Permanecer en mí, así como yo permanezco en ustedes. ¿Sí? De esa manera podremos experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, que es habitar en Cristo Jesús. ¿Mm? Dice, cuidado hermanos. Ahí ya salta y dice, cuidado hermanos, a nosotros nos dice, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de él. Está hablándole a los hermanos, a creyentes, ¿sí?, a gente hebrea, judía, ¿sí?, que había conocido, había escuchado de Jesucristo, ¿sí?, que habían nacido de nuevo. Y le dijo, no vayan a ser como sus antepasados, que me sacaron el mal genio por su incredulidad, por su falta de desobediencia, y por eso no entraron. Por eso ustedes, hermanos, ¿sí?, no sean como ellos, para que no se aparten de Dios o de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, mientras que estás aquí en esta tierra y todavía hay tiempo y estás viviendo, cada uno debe animar al otro. Anímense los unos a los otros. ¿A qué? A seguir confiando, a seguir hacia adelante, a seguir creciendo, a seguir motivándose en el crecimiento y en el desarrollo de conocer a Cristo. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? A seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. ¿Sí? Aún pecando, piensan que hacen bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas, ¿sí?, que no quisieron obedecerlo. Y note bien lo que dice aquí. ¿Y quiénes fueron los que escucharon a Dios y no quisieron obedecerlo? Pues todos aquellos que Moisés sacó de Egipto. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado prédicas, que incluso que yo he dado y en otras ocasiones otras personas, que hablan de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, así como nosotros fuimos sacados de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Y de la muerte. La misma semejanza en dos diferentes personas o grupos, ¿cierto? Unos físicamente, otros espiritualmente. Aquí está diciendo, ¿quiénes fueron los que escucharon a Dios y no quisieron obedecerlo? Pues todos aquellos que Moisés sacó de Egipto. De otras maneras, ¿quiénes fueron los que escucharon a Dios y no quisieron obedecerlo? Todo creyente, ¿sí?, que no escucha a Dios, que fue sacado de la esclavitud del pecado a la vida, que no quiere escuchar. ¿Sí? Entonces, es salvo, fue salvo de Egipto. El pueblo fue salvo de Egipto. ¿Sí? No vivió más bajo esclavitud y pasaron el mal muerto. Fueron bautizados en el agua y llegaron al otro lado, pero no pudieron disfrutar de la tierra prometida. Entonces, nosotros fuimos sacados del pecado, de la muerte, fuimos bautizados por el agua, hasta bautizados por el Espíritu, templo del Espíritu Santo. Y llegamos al otro lado, al reino del Hijo amado, pero aún por causa de desobediencia, por malnutrición, por ser tardos para oír, ¿sí?, por no escuchar a la voz del Espíritu, a veces
en áreas de nuestra vida, unos más que otros, a veces muchos, desafortunadamente unos muchísimo más que otros, no entran en la tierra prometida, no entran en el reposo del Señor, no pueden disfrutar de la gloria de Dios que está preparada para ellos y para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos siendo nutridos correctamente. Porque no estamos viviendo bajo el gobierno y régimen del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar en nuestras vidas. Nosotros estamos aquí en esta tierra es para dar a conocer a qué se parece un hombre y una mujer que es gobernado por el Espíritu. Y por eso glorifica al Padre con esas obras que han de venir. Pues todos aquellos que Moisés sacó de Egipto. Y después hace otra pregunta. ¿Y con quién estuvo Dios enojado durante 40 años? Pues con los que pecaron y luego cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quiénes les juró Dios que no les daría descanso en la región de Canaán? Pues a los que no le obedecieron. Y en verdad no pudieron entrar en Canaán y descansar porque no confiaron en Dios. Entonces es posible ser creyente, ir para el cielo, ¿sí? Y no entrar en el descanso y en el reposo del Señor. La Canaán nuestra no es un lugar. La Canaán nuestra es un ser. Se llama Cristo Jesús. Y el que entra y habita en Él, y come con Él, y Él conmigo, y cena mutuamente, y disfruta de la comunión en la intimidad con el Señor, está siendo nutridamente, correctamente, ¿para que qué? Para que pueda experimentar, ¿sí? Para que pueda llevar buen fruto, para que pueda glorificar al Padre y para que pueda entrar en el reposo. Por eso es, como decía ahorita, no depende de las consecuencias ni las circunstancias en las que vivimos. Depende de quién habita en el corazón, ¿sí? Tú puedes ser el pobre más pobre que pobre y ser más rico que el rico de los ricos. ¿Por qué? Porque la riqueza de un hombre está en el corazón del hombre, no en las cosas que tenga alrededor. Hablábamos la semana pasada. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra por la boca? No, lo que sale del corazón, ¿sí? El Señor está haciendo nosotros muy claros, nos está dejando muy claro. La vida del ser espiritual se muestra y se revela visiblemente como en la obra de su vida, en cómo se forma a la imagen del Hijo, cómo que hasta el Hijo nos dio la mayor expresión de manifestación de gloria cuando a Él lo calumniaron y hasta lo crucificaron en una cruz. Y Él hizo la voluntad ¿de quién? De su Padre. ¿Hay alguno de ustedes que ha tenido que sufrir muerte de cruz por causa de la persecución de otros o el problema o la situación? No. Yo tampoco. Ninguno de nosotros. Pero dice que era hasta el final. Y muriendo muerte de cruz, se mantuvo guiado bajo el Espíritu de Dios. No hablando maldición contra ellos, no haciendo nada indebido, antes diciendo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tuya es la gloria y tú darás el pago. Tú eres el juez, ¿sí? Yo hago es lo que a mí me corresponde hacer. Esa es la mente de Cristo, ¿sí? Y de esa mente nosotros tenemos que hacernos. Y entonces tú entrarás en el reposo y en el descanso y vas a ver el fruto de la gloria de Dios manifestándose en tu vida y en la vida de los que te rodean. Sigamos. Ya casi vamos a terminar. Capítulo 4 dice, por eso, mientras que siga en pie la promesa de descansar con Dios, o sea, todavía está vigente para todos nosotros los creyentes, poder entrar a disfrutar del descanso y reposo que es en Cristo Jesús, que es nuestra tierra prometida, ¿sí? Debemos tener cuidado. Sería una lástima, dice, una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. O sea, está diciendo que es posible que algunos de nosotros, los creyentes, por causa de no ser oidores, ¿cierto? Y hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? Obedientes a la voz del Espíritu, ¿sí? Y guiados por su Espíritu, no entremos a poder disfrutar de la plenitud de Cristo, ¿sí? Y que eso es una lástima, es una pérdida. Es, si algo grande perdieses en tu vida, eso sería, ¿sí? Porque más grande que Cristo no hay nada.
Él es el principio y el fin, ¿sí? Él es el dueño de la creación. En Él habitan todas las riquezas de la gloria de Dios, ¿sí? El tú perderte la comunión con Cristo, qué lástima. Yo no me la quiero perder, ¿sí? Por eso es mejor perder cualquier cosa, pero no perder la comunión con Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el reposo del hombre, Él es la vida del hombre, Él es el camino, Él es la verdad, ¿sí? Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Él estoy pleno. Y aun si la muerte llegara, hasta la muerte la venció. Entonces, ¿cuál es la pérdida? ¿Sí? Cristo es el todo. ¿Mm? Dice, qué lástima, sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos, ¿sí? Nosotros, igual que aquellos, o los israelitas, todos los cristianos hemos oído la buena noticia, ponle cuidado, que es Cristo Jesús. Él es la buena noticia, ¿sí? Dice, pero nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, o sea, todo cristiano que ha salido de la esclavitud, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron el mensaje. ¿Mm? A unos les sirvió el mensaje para saber que han pasado de muerte a vida y que van para el cielo, y gloria a Dios por eso, gran cosa es, ¿sí? Porque nadie puede dar vida para el cielo si no es Cristo, pero eso no era todo lo que Dios quería para el hombre, ¿sí? El que pasáramos de muerte a vida y que vayamos al cielo. Si ese hubiese sido la intención, entonces el Señor lo que hubiera hecho es que cuando tú naces de nuevo, ya te puedes morir, porque ya cumplió su propósito. Ese no es el propósito, ¿sí? El propósito es la formación de nosotros a la medida del Hijo y revelar a su Hijo por medio de nosotros y Él darse a conocer a nosotros por medio de la comunión en su Hijo y en su Espíritu a nuestra vida, para que cada día seamos más como Él, ¿sí? Entonces, miren lo que dice aquí. Sería una lástima, dice, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que a ellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje, ¿sí? Después dice, nosotros en cambio, o sea, tú y yo, Dios quiera que sea así, nosotros en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que nos habita, el que es el reposo, el que es el que tiene toda la creación en su mano, ¿sí? Disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Para los que no creyeron, Dios les dijo, por eso ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Dios dijo esto, refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo, porque en alguna parte de la Biblia se habla así del día sábado. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. Y en cuanto a este punto, vuelve a decir, ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Después dice, los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa de Dios sigue en pie, vuelve a repetirlo, sigue en pie, ahí está vigente, la promesa de Dios de que entres en la tierra prometida todavía permanece, ¿sí? Porque Él nos dio una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos. Y aquí dice, si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. Acuérdense que aquí está saltando entre dos cosas, entre los judíos y nosotros. Entonces, aquí le está hablando a los judíos, ¿sí? Esa no fue en verdad para ellos el reposo, porque para ellos también el reposo es Cristo. Pero físicamente, para ellos es la tierra de Canaán, pero espiritualmente solamente hay uno, que es el reposo y es Cristo. Usted puede tener casa, carro, beca, cabaña en la montaña, cabaña en el agua, finca en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, ¿sí? Y eso es, bueno, qué bendición, gloria a Dios, pero eso no es el reposo al cual Dios está hablando, ¿sí? Entonces, por eso está diciendo, esa tierra
era el reposo natural, pero hay un reposo que es mejor, ¿sí? Por eso es que este no era solamente esto, hay más. Si nos hubiera dado el reposo, hasta ahí hubiera sido. Pero también para ustedes hay un reposo superior. ¿Mm? Y ese reposo solamente es uno, Cristo. Después dice en el 10, vamos ya. En ese día el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Después dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. ¿Cómo les parece hasta ahí? ¿Sí? Alimento para que pueda oír, porque no nos vamos a quedar nosotros en alimento de la leche, de perdón de pecados, de que vamos a ir al cielo, de que fuimos redimidos. Eso ya pasó. Para nosotros yo creo que ya deberíamos ir en otro nivel, ¿sí? En un nivel de desarrollo, sino jóvenes, adultos ya, comiendo alimentos sólidos. ¿De qué es de qué? No del arrepentimiento de las obras muertas, ni del pecado, ni que voy para el cielo, ni imposiciones de manos. Eso ya, eso ya. Ahora vamos más para adelante. ¿Y qué es? La revelación de Cristo en nosotros, ¿sí? El pan de vida, el espíritu que nos forma, el gobierno que nos rige, las leyes de ese gobierno espiritual por el cual nosotros vivimos, y por eso podemos glorificar a Dios por las obras que se manifiestan en un hombre o una mujer que viven por el Espíritu de Dios. No que dicen, no que cantan, no que levantan las manos, que viven por el Espíritu de Dios, que en donde concuerda lo que se profesa con la obra que es visible y notoria en la sociedad en la que estamos, ¿sí? Hay un versículo que todos ustedes lo han leído 1000 veces, si no lo han leído, lo han escuchado, y si no, seguramente ustedes en la casa de los abuelos vieron el versículo en la Biblia abierta, llena de polvo, porque de pronto nadie la leía, ¿sí? Pero en el Salmo 23, hasta de pronto de memoria se lo saben, Salmo 23, dice, Jehová es que... Ah, se la saben, ¿sí? Porque la leyeron o porque la Biblia estaba llena de polvo y vieron que pasaron por ahí y dijeron, uy, mi abuela lo tenía ahí abierto, pero uy, está chévere ese versículo. La hemos leído. La hemos leído, ¿cierto? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará que descansar, el reposo del Señor, ¿sí? Junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia, por amor de ¿qué? De su nombre, para que Él sea conocido. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿sí? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, es el que hace justicia delante de aquellos que te ponen a ti te incomodan la vida, ¿sí? Y te hacen angustia. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días. ¿Sí? ¿Dónde está el reposo? No en un lugar, sino en un alguien. ¿En dónde está la vida? No en una copa, ni en un pan, sino en alguien. Y el Señor a cada uno de nosotros nos está llamando es a que le glorifiquemos y vivamos por la vida que nos fue dado, que es Cristo Jesús, para que permanezcamos en Él, que no seamos oidores, habladores, sino que lo que se está formando en nosotros lleve fruto
y de esa manera glorifique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En eso estamos, creciendo, en eso estamos siendo formados, ¿sí? Ya no como niños, sino como personas que estamos creciendo en una madurez. Bueno, con eso creo que terminamos hoy, concluimos. Espero que cada uno de ustedes haya podido sacarle a esta enseñanza la revelación que el Espíritu les haya traído, les pueda edificar en gran manera. Les digo, por favor, escuchen la número 1, la 2, la 3 y la 4 que hemos compartido para que se lleven la secuencia de la enseñanza y van a ver cómo estas cosas a ustedes también les va el Espíritu Santo a hablar, así como me ha hablado a mí, para ubicarme, para yo poder tener claro y saber a quién le sirvo y qué es lo que el Señor espera de mí, guiado por el Espíritu Santo. No conforme a las obras de la carne, no como un creyente que bla, 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 pero que no evidencia la realidad de Cristo, sino como uno que es gobernado por el Espíritu. Así como el Hijo vino y fue gobernado y vivió por el Espíritu de Dios, haciendo las obras de su Padre. Amén. Bueno, sean bendecidos, muchísimas gracias por estar ahí, no se pierdan la próxima transmisión. Si en algo ustedes ven que les hemos edificado, escríbanos por ahí un dedito, o si hay alguna pregunta, háganla y con mucho gusto estaremos ahí para poder responderla a la medida que el Señor nos enseñe lo que tenemos que compartir. Gracias por este día, chévere la audiencia que está aquí presente y gloria a Dios, ahí vamos, creciendo, poco a poco, pero ahí vamos. Amén.